En el recorrido de los últimos días, obviamente que hay unos cuantos temas que uno no puede dejar de abordar, más allá que en lo cotidiano se habla permanentemente y que estamos hablando de algunos temas en forma recurrente, pero que no tienen una resolución concreta. A ver, indudablemente que a nivel internacional no podemos dejar de mencionar lo que ocurre en la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. No termino de comprender ciertas aristas, como por ejemplo el primer análisis que se decía y se hacía respecto de la invasión de Rusia a Ucrania, iba a ser una cuestión rápida, inmediata. Hay otros que están marcando una vertiente de peligrosidad de Rusia, pero todavía Ucrania se muestra sin posibilidad de una suerte de acompañamiento militar para enfrentar a semejante fuerza como es la rusa. ¿Qué estamos ante una nueva guerra que se va por otro lado? Digo, porque las acciones en contra de Rusia no están siendo directamente bélicas, sino están siendo económicas, están siendo sociales, son de otro tipo. Bueno, de quien siempre nos da una mano para intentar interpretar un poco mejor todo lo que está ocurriendo en materia internacional es Jorge Castro, a quien le agradecemos mucho. Jorge, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por estos minutos. Nada más para preguntarle puntualmente, decirle cuál es el estado de situación el día de la guerra hoy, digo, teniendo en cuenta que analizamos estrechamente que nos habían dicho que iba a ser una guerra corta, breve, rápida, que Rusia no iba a tardar nada en copar absolutamente toda Ucrania. Mire, la situación es la siguiente. Hace 3 días que las fuerzas rusas han lanzado una ofensiva generalizada con todos sus recursos en los diversos frentes de la guerra en Ucrania. El frente fundamental, la batalla decisiva, es la que tiene lugar en la ciudad de Kiev, la capital, que tienen completamente rodeada en los últimos 3 días y donde avanzan las fuerzas rusas a través de 4 columnas, 2 del noroeste y otras 2 del sur. Estas columnas de blindados y artillería autopropulsada, las fuerzas rusas ya están dentro del arco urbano de Kiev, la capital, y por lo tanto ya tienen al alcance de sus cañones el centro urbano de la ciudad de Kiev, la capital, incluyendo los edificios gubernamentales, entre ellos el Palacio Presidencial. El otro elemento que hay que tomar en cuenta son 2 elementos estratégicos que conviene subrayar para comprender más de cerca la situación de la guerra en Ucrania. Son, por un lado, en esta guerra no participan, ni va a participar, ni van a participar las fuerzas militares de los Estados Unidos, ni tampoco los de la Alianza Occidental, la OTAN. Eso está excluido. Lo segundo es que la relación de fuerzas que existe entre, por un lado, las fuerzas rusas que responden al presidente Vladimir Putin, y por el otro lado, las fuerzas ucranianas, es 8-1. Estos son los 2 elementos fundamentales a tomar en cuenta, porque el primero, el que hace a la no participación absolutamente excluida de las fuerzas norteamericanas y de la OTAN en la guerra en Ucrania, lo que le otorgan a las fuerzas rusas del presidente Vladimir Putin es una completa libertad de acción, y por lo tanto tiene en sus manos la iniciativa en todos los frentes de batalla de este conflicto que ha estallado en el corazón de Europa. Ahora, ¿por qué no participan las fuerzas de precisamente Estados Unidos, las integrantes de la OTAN? La razón fundamental por la que no participan las fuerzas de Estados Unidos ni de la OTAN es porque su intervención en el conflicto implicaría un choque bélico inmediato con las fuerzas rusas, y por lo tanto, debido a la condición de potencia nuclear de Rusia en el mundo, un choque bélico entre las fuerzas norteamericanas y las rusas podría derivar, sería prácticamente inmediato, en un conflicto de carácter nuclear. Esto actúa como un factor disuasivo fundamental
que lleva a la no intervención de las fuerzas norteamericanas. Pero con todo este panorama que usted me brinda de la no incorporación de la guerra de los países incorporados en la OTAN, con la disparidad de fuerzas que hay entre Rusia y Ucrania, Ucrania está a merced de Rusia nada más. Miren, está combatiendo, las fuerzas ucranianas están combatiendo con un notable valor y están resistiendo a la acción de las fuerzas rusas en todos los frentes de Ucrania, incluyendo lo que sucede en la capital Kiev. Además, las fuerzas ucranianas han recibido en estos últimos 3 semanas de combate, ya van a ser, una provisión de material bélico de origen norteamericano y europeo muy notable, sobre todo lo que se refiere a misiles antitanques y misiles antiaéreos. Jorge, en esto es una guerra nueva, digo, porque hemos visto sanciones económicas, sanciones sociales, la prohibición, por ejemplo, de participar de un mundial de fútbol, cosa que no es prácticamente nueva, y sanciones de ese tipo. ¿Es un estilo de guerra vinculado a otro tipo de diplomacia? Mire, el conjunto de sanciones comerciales, financieras y económicas que han infligido a Rusia, tanto los Estados Unidos como los países de Europa, no tiene comparación alguna en ningún otro momento de la historia con respecto a lo que ha recibido en este momento Rusia en el sistema internacional. Sobre todo lo que se refiere a las sanciones de tipo financiero. Rusia ha perdido el control de más del 60% de sus reservas del Banco Central, que son extraordinarias. El nivel de reservas del Banco Central de Moscú asciende a 650.000 millones de dólares y ha perdido el control de 60% de ese total a manos de las sanciones financieras establecidas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Este camino, en lo económico por lo menos, parece complicar para gran parte del mundo, pero Rusia principalmente. Exactamente, con consecuencias también para la economía mundial, como se manifiesta en el auge récord, el aumento récord del precio del petróleo en el mercado mundial, resultado directo de las sanciones impuestas a Rusia, y también con el aumento de la tasa de inflación, sobre todo en los Estados Unidos. Habló sobre ese cuestionamiento y pasó como una pequeña cosa, interesante pero pequeño. El acuerdo de Estados Unidos y Venezuela comenzaron a dialogar por la cuestión del petróleo. ¿Fuera toda la ideología, el pragmatismo de la economía los empujó a sentarse a una mesa? Exactamente, lo empujó a Estados Unidos, pero el problema es que la provisión de petróleo, la producción de petróleo en Venezuela experimenta una verdadera situación de colapso, como sucede lo mismo con todo el sistema político e institucional venezolano. Hay un grado de desintegración de la estructura productiva petrolera extremadamente agudo. Por eso es que la posibilidad de incremento de la producción petrolera venezolana, que es lo que le pide Estados Unidos ahora al régimen de Nicolás Maduro, es muy limitado, no más de 200.000 barriles por día en los próximos 5 o 6 años. Jorge, quiero finalizar con 2 preguntas que por ahí quizás suenen irónicas, pero en una reiteración, observando y escuchando a algunos analistas, me queda esa duda, porque hay afirmaciones que uno entiende y mira y dice, ¿pero esto será así? ¿Putin es un loquito? Digo, porque lleva tantos años en el poder y algunos lo tildan así como un loquito que se lanzó a una aventura nada más. Mire, un error estratégico que puede ser letal consiste en subestimar o demonizar al presidente Vladimir Putin. Claramente está actuando de acuerdo a un plan y con una visión extremadamente lúcida de la situación estratégica internacional, en primer lugar, y también específicamente en el campo territorial de Ucrania. Y la otra, no deja de sorprenderme, Putin está hace más de 20 años en el poder, ya sea como presidente o como primer ministro también en su momento, y hay otra figura que casualmente este año dejó de estar o de tener poder,
Angela Merkel, y se ve una Alemania como, no sé si aturdida, como sin el liderazgo de otras oportunidades, en un conflicto ahí nada más, en sus vecinos prácticamente. ¿Tiene que ver también el cambio de esos liderazgos globales como la salida de Angela Merkel? Mire, Alemania ha realizado cambios muy notables en ocasión de esta guerra. Por ejemplo, ha creado un fondo por decisión del nuevo canciller Olaf Scholz, un fondo por más de 100.000 millones de euros destinado a aumentar el gasto militar. Alemania ha comenzado en estas últimas 3 semanas un proceso de rearme que es el más importante de la historia alemana de la Segunda Guerra Mundial. Hay cambios muy importantes realizados en Alemania bajo la conducción del nuevo canciller Olaf Scholz. Jorge, gracias, un abrazo, muy amable como siempre con nosotros. Hasta luego, encantado. Igualmente, gracias. Jorge Castro, un estupendo analista internacional, un hombre de mucho prestigio, dando su visión sobre las últimas novedades de este conflicto global, Rusia-Ucrania.